están, amigos y amigas? Nos reunimos nuevamente para continuar con el ciclo de cursos de la asignatura de simulación. Y no olviden que el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Así que, manos a la obra. El día de hoy veremos el siguiente contenido. Responderemos la siguiente pregunta: ¿cómo se generan los números pseudoaleatorios entre 0 y 1? Además, realizaremos una clasificación de los algoritmos determinísticos. Los clasificaremos en generadores no congruenciales y congruenciales. Dentro de los generadores no congruenciales veremos los siguientes algoritmos: el de cuadrados medios, productos medios y multiplicador constante. Así que ¡comencemos! La pregunta es la siguiente: ¿cómo se generan los números pseudo aleatorios entre 0 y 1? Los números pseudo aleatorios se generan mediante el uso y la aplicación de algoritmos determinísticos, los que requieren cierto tipo de parámetros de arranque, como por ejemplo la semilla. Los algoritmos determinísticos se dividen en generadores congruenciales y generadores no congruenciales. La congruencia es la conveniencia, coherencia o relación lógica que se establece entre distintas cosas. En matemáticas se dice que hay congruencia cuando un par de números enteros, al ser divididos por un tercer número natural conocido como módulo, produce el mismo resto. Realicemos una clasificación de estos algoritmos deterministas. Tenemos los algoritmos no congruenciales y los congruenciales. Dentro los generadores no congruenciales tenemos el algoritmo de cuadrados medios, el algoritmo de productos medios y el algoritmo de multiplicador constante. Dentro los generadores congruenciales tenemos los generadores no lineales y los generadores lineales. Dentro los generadores no lineales tenemos al algoritmo cuadrático y al algoritmo de Bloom, Bloom y Shoup. Dentro los generadores lineales tenemos tres tipos de algoritmos. El principal es el algoritmo lineal o mixto. Tenemos también el algoritmo multiplicativo y por último tenemos el algoritmo aditivo. Empecemos a describir ahora los generadores no congruenciales. Dentro de estos comencemos a describir el algoritmo de cuadrados medios, el cual es un algoritmo no congruencial que fue propuesto en los años 40 del siglo XX por von Neumann y Metropolis. Este algoritmo necesita un número entero detonador, también llamado semilla, con D dígitos. Sus pasos son los siguientes: primero, seleccionar una semilla x sub 0 con D dígitos, donde los dígitos sean mayores a 3. Segundo, sea y es sub 0 el resultado de elevar x sub 0 al cuadrado, sea x1 los D dígitos del centro y sea R1 igual a 0.D dígitos del centro. Tercer paso, sea Y1 igual al resultado de elevar x al cuadrado, sea x sub y más 1 igual a los D dígitos del centro y sea R1 igual a 0.D dígitos del centro para toda I desde 1 hasta n. Cuarto paso, repetir el paso 3 hasta obtener los n números R sub i deseados. Nota: si no es posible obtener los D dígitos del centro del número Y sub i, agregue ceros a la izquierda del número Y1. Resolvamos el siguiente ejercicio: generar los primeros 5 números R sub i a partir de una semilla x sub 0 igual a 5735.
Para ello nos hacemos una tabla con el siguiente formato. Generamos un n desde 1 hasta 5. El primer x va a ser igual a la semilla inicial, 5735. Multiplicamos 2 veces esa semilla. Posteriormente, verificamos si la cantidad de dígitos es número par o no es par. Si es par, extraemos los 4 dígitos del centro. Para este caso, el x1 va a ser igual a 8902 y nuestro número aleatorio 1 va a ser igual a 0.8902. ¿Sí? N2. Para N2, nuestra semilla va a ser el x1 hallado en el anterior paso, es decir, 8902. Elevamos al cuadrado, verificamos si contiene un número de dígitos pares. Si son pares, extraemos los 4 dígitos del centro, que en este caso sería 2456. El número aleatorio R sub i, en este caso R2, va a ser igual a 0.2456. La nueva semilla para N3 va a ser 2456. Elevamos al cuadrado, verificamos si contiene dígitos pares. Si no contiene, aumentamos un 0 a la izquierda y extraemos los 4 dígitos del centro, que en este caso sería 0.319. Aumentamos un 0 por delante y una coma y obtenemos el número aleatorio 0.0319. Y así sucesivamente vamos hallando de la misma manera los números que nos pide el ejercicio. Este método tiene algunos inconvenientes. Los principales son los siguientes. Primero, tiene una fuerte tendencia a degenerar a cero rápidamente. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjense, si nuestra semilla inicial es igual a 1000 y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y extraemos los 4 dígitos del centro, claramente podemos darnos cuenta que nuestra nueva semilla estará compuesto por los números 000. Nuestro número aleatorio será entonces 0.000. ¿Sí? Y si se dan cuenta, este problema se va a ir arrastrando a medida que vayamos generando más números. Segundo, los números generados pueden repetirse cíclicamente después de una secuencia corta. Veamos el ejemplo. Dependiendo del valor inicial, el método puede degenerar al cabo de 20 términos. Por ejemplo, supóngase que se quiere generar una serie de números de 4 dígitos y se tiene como décimo término generado el 3500. Entonces puede observarse que hemos llegado a una condición degenerada. Tercero, la utilización de números primos puede generar ciclos más largos en la generación de números pseudo aleatorios. Algoritmo de productos medios. Es también un algoritmo no congruencial. La diferencia entre este algoritmo y el de cuadrados medios radica en que este algoritmo requiere 2 semillas, ambas con d dígitos. Estos algoritmos presentan en sus variantes mejoras en relación al método del cuadrado medio. Sin embargo, los problemas de fondo persisten y en la práctica presentan muchos problemas. Sus pasos son los siguientes. Primero, seleccionar una semilla x sub 0 con d dígitos, donde la cantidad de dígitos sea mayor que 3. Segundo, seleccionar una semilla x1 con d dígitos. De la misma manera, la cantidad de dígitos tiene que ser mayor a 3. Tercer paso, sea y sub 0 igual a x sub 0 por x sub 1, sea x sub 2 los d dígitos del centro y sea R1 igual a 0.d dígitos del centro. Cuarto paso, sea y e sub i igual a x sub j por x sub i más 1, sea x i más 2 igual a los d dígitos del centro y sea r sub i más 1 igual a 0.d dígitos del centro para toda i desde 1 hasta n. Quinto paso, repetir el paso 4 hasta obtener los n números r sub i deseados.
Si no es posible obtener los D dígitos del centro del número, agregue ceros a la izquierda del número. Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio que dice generar los primeros 5 números R sub i a partir de las semillas x sub 0 igual a 5015 y x sub 1 igual a 5734. Para ello debemos construirnos la siguiente tabla, donde x sub 0 para el primer número aleatorio hallado será 5015, x sub 1 va a ser 5734. Realizamos el producto, verificamos si la cantidad de dígitos es par. Si es par, extraemos los 4 dígitos del centro, que serán nuestro nuevo xn más 1. Obtenemos 7560 y nuestro primer número aleatorio va a ser igual a 0.7560. Para el segundo número, hacemos el producto de 5734 con la anterior semilla hallada, 7560. Multiplicamos, verificamos si la cantidad de dígitos es par. Si es par, extraemos los 4 dígitos del centro y esos 4 dígitos se constituirán en nuestra nueva semilla. El R sub 2 hallado va a ser igual a 0.3490. Repetimos cada uno de estos pasos para hallar los siguientes números aleatorios, siempre verificando si la cantidad de dígitos del producto es un número par. Si no es par, se aumentan los números ceros a la izquierda del número. Algoritmo de multiplicador constante. Consta de los siguientes pasos. Paso 1. Seleccionar una semilla x sub 0 con d dígitos, donde d tiene que ser mayor a 3. Segundo paso. Seleccionar una constante a con d dígitos, donde d tiene que ser mayor a 3. Tercer paso. Sea y sub 0 igual a por x sub 0. Sea x sub 1 igual a los d dígitos del centro y sea r sub i igual a 0.d dígitos del centro. Cuarto paso, sea y sub i igual a por x sub i, sea x sub i más 1 igual a los d dígitos del centro y sea r sub i más 1 igual a 0.d dígitos del centro para toda i igual a 1, 2, 3 hasta n. Repetir el paso 4 hasta obtener los n números R sub i deseados. Resolvamos un ejercicio. Generar los primeros 5 números R sub i a partir de la semilla x sub 0 igual a 9803 y con la constante a igual a 6965. Construyamos una tabla que contenga a los 5 números aleatorios que vamos a hallar. A va a ser la constante que nos proporciona el ejercicio, x va a ser la semilla. Realizamos el producto. Si el número es par, extraemos los 4 dígitos del centro, los que serán nuestra nueva semilla, en este caso 2778. El primer número aleatorio hallado será igual a 0.2778. Para hallar el segundo número aleatorio, mantenemos nuestra constante multiplicativa 6965. Nuestra nueva semilla será 2778. Hacemos el producto de a por x y del resultado verificamos si la cantidad de dígitos es par. Si es par, extraemos los 4 dígitos del centro. Caso contrario, aumentamos ceros a la izquierda del número. Este procedimiento continuará hasta hallar los números aleatorios deseados que nos exige el ejercicio. Como se puede observar, el proceso es bastante repetitivo y es tan fácil como los anteriores algoritmos descritos en anteriores secciones.
Preview.
próxima clase continuaremos describiendo la unidad 2 del ciclo de cursos titulado Generación de números pseudoaleatorios. El contenido que describiremos será el siguiente. Hablaremos acerca de los generadores congruenciales lineales. Dentro de ellos describiremos al generador congruencial mixto y al generador congruencial multiplicativo. Dentro del generador congruencial mixto describiremos las propiedades que tienen que cumplir cada uno de sus elementos para que puedan hacer uso de este generador. Hablaremos también del generador congruencial multiplicativo, donde describiremos las propiedades que tienen que cumplir los diferentes datos para ser aplicados en el sistema decimal y en el sistema binario. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Como decía Henry Ford, cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esta